Continuamos en la mañana de Telediario Federal compartiendo una hermosa historia. La historia, la vida, la elección, el camino que eligió Melissa Biondi, quien es psicóloga, quien es argentina y quien eligió justamente vivir en la India para seguir los principios, los fundamentos del budismo tibetano. Está con nosotros aquí en la mañana de Telediario Federal. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Meli. Un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Un gusto enorme. Gracias por convocarme. Por favor. Gracias. Bueno, de paso aquí en la ciudad, visitando a la familia, amigos, bueno, y también compartiendo y trayendo este mensaje, ¿no? Que tiene que ver con una elección de vida, me imagino, con un camino. Contanos un poco cómo es que llegaste a esta decisión, cómo llegaste a la India y por qué elegiste esto como medio de vida que sería el budismo tibetano. Bueno, yo durante muchos años busqué un camino espiritual y en cierto momento cuando me recibí, cuando terminé mi carrera de psicóloga, me fui de viaje y estuve algún tiempo viviendo en Nueva Zelanda. Y cuando fui a Nueva Zelanda tuve un pálpito muy fuerte de que tenía que ir a un centro budista. Y estuve viviendo ahí un tiempo y ahí recibí mi primera enseñanza. ¿En Nueva Zelanda sería sí. esto? Ajá. Y cuando escuché esa primera enseñanza fue como sentir que había encontrado mi hogar, que había encontrado eso que había estado buscando hace años. Y esa sensación de sentirse en el hogar, ¿cómo fue? ¿Podrías, explicarlo un poquito más? Definirla, recordarla. Sí, recuerdo patentemente que estaba sentada escuchando la enseñanza y que tenía esta sensación de sentirme completamente afín con las palabras que escuchaba. Era una enseñanza sobre las 4 nobles verdades del budismo. Y recibí otra enseñanza más en la que se hablaba de las desventajas del enojo y del enojo como una aflicción, como un veneno, y era algo que nunca había escuchado en Occidente y que resonó mucho conmigo. Y recuerdo patentemente salir y miré las estrellas porque era de noche y pensé, me estoy volviendo loca. Qué hermosa sensación, sí, ¿no? sí, porque tenía el corazón completamente abierto y desbordado de alegría porque sentía que había encontrado mi hogar. Mira, maravilloso lo que nos estás definiendo realmente. Y allí entonces, con este primer aprendizaje, con estas primeras enseñanzas, llegaste entonces, decidiste viajar a la India. Sí, ahí fue que, me encontré con el budismo, digamos, de frente, y me comprometí a ir a un retiro en Nepal que se iba a hacer en noviembre. Y empecé a viajar por Asia durante un par de meses. ¿Esto aproximadamente 5 años atrás? Esto fue en el 2014. Claro, 6, un poco. Y fui a este retiro que duró un mes en Katmandú, en Kopan Monastery. Y ahí, estuve un mes recibiendo enseñanzas y meditando. Y ahí definitivamente me comprometí al camino y sentí que quería dedicar mi vida a eso. Volví luego a Argentina después de casi 1 año y medio y estuve acá un par de meses y luego decidirme definitivamente. Mira, ¿y cómo son tus días allí en India? ¿Cómo es un poco este camino que elegiste? Estamos compartiendo algunas imágenes. Contanos un poquito más. Ese es un día que a veces vamos con mi maestro a pasear a la montaña de peregrinación. Ese es mi maestro Chogyal Rinpoche, con quien estudio todos los días. Ahí haciendo ensalada de fruta con mis compañeros que son de todas partes del mundo. Mirá. Ahí estamos, esta escena que ven ahí es una escena de debate. Nosotros estudiamos a través del debate, que es un sistema que se utiliza en los monasterios de budismo tibetano, que usan los monjes y las monjas para estudiar, y mi maestro nos está enseñando a través de este sistema. A ver, creo que tenemos unas imágenes, ¿no? Un video para dar cuenta, justamente para poder ilustrar cómo es este método de estudio de budismo tibetano, el debate, que a veces difiere tanto de lo que nosotros imaginamos aquí en esta parte del mundo. Sí. Ahí está en pantalla entonces. A ver si se escucha. A ver, explícanos un poquito más, Meli. A ver, esto es un método de estudio tibetano, debate, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo sería? Lo que sucede ahí es que está dividido en 2, ¿no es cierto? Una parte son los que están desafiando a los que están sentados, y los que están sentados tienen que responder.
Entonces, lo que estamos haciendo ahí específicamente es debatir sobre un tema en particular, sobre un texto en particular, y se comienza abriendo el debate preguntando cuál es el verso que abre esa escritura o ese texto. Y entonces los demás tienen que contestar. Y luego se comienza a hacer una serie de preguntas relacionadas con definiciones, relacionadas con divisiones de los conceptos que se están debatiendo. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de la conciencia? Entonces uno le dice al otro, no podés decir cuál es la definición de la conciencia. Y el otro le dice, no, la razón no está establecida, sí puedo decirlo. Entonces vos le decís, bueno, decila. Y entonces el otro dice cuál es la definición. Y así, una cosa tras otra. ¿Cuál es la división? ¿Cuáles son las posibilidades, por ejemplo, entre una conciencia primaria y conciencia secundaria? Y así, ¿no es cierto? Y es un método en el que la motivación que uno tiene es poder ayudar al otro a derrocar su propia ignorancia. Entonces siempre la motivación en el budismo mahayana, que estudio yo, que es el linaje que sigo yo, está enlazada con la compasión. Tiene que ver con poder ayudar a los demás, con poder ayudar a los demás a aliviar su sufrimiento. Mira, ¿y cómo se cultiva esto de la compasión? ¿Cómo se define? ¿Cómo se camina eso? Bueno, la compasión en el budismo es el deseo de que los seres sean libres del sufrimiento y sus causas. Y se cultiva contemplando precisamente cómo todos los seres sintientes están bajo el influjo de sus aflicciones y de su karma, y de que constantemente sufren a pesar de que no lo desean, ¿no? Y de que constantemente, a pesar de que buscamos ser libres del sufrimiento y corremos tras el placer en nuestra vida, nos encontramos con diversos sufrimientos, ¿no? Diversos sufrimientos a nivel físico, a nivel mental. Entonces la compasión tiene que ver con comprender, en primer lugar, que todos los seres sufren y que este sufrimiento tiene sus causas y que pueden ser libres de esas causas. Entonces en el budismo estudiamos cuáles son las causas del sufrimiento y desarrollamos este anhelo muy profundo de que los seres sean libres del sufrimiento y sus causas, y nos comprometemos a aliviar ese sufrimiento, a hacer todo lo posible para nosotros desarrollarnos para poder ayudarlos a aliviarlo. Mira, ¿cómo es la relación con los maestros, con tu maestro particularmente? ¿Cómo se elige un maestro en el budismo? Para elegir un maestro, nosotros tenemos un montón de cualidades que están descritas que un maestro adecuado debe poseer. Y se recomienda mucho, su santidad el Dalai Lama hace muchísimo énfasis en esto, de que hay que chequear al maestro por un largo tiempo. No es que uno conoce un maestro de un día para el otro porque quedó encantado, no, porque el maestro es famoso, porque tiene un buen nombre, ya lo adopta como guía, sino que uno debe tomarse un tiempo para poder chequear. Y las 3 cualidades más importantes que debe tener un maestro es que debe ser muy bondadoso, que debe tener mucho conocimiento, que debe tener sabiduría y que su conducta debe ser noble. Estas son las 3 principales cualidades de un maestro. Y luego, si uno quiere hacer una búsqueda más detallada, hay 10 cualidades que debe cumplir. Y esta relación con el maestro, ¿cómo es este ida y vuelta, no? Porque es como un guía muy cercano, un guía espiritual, ¿no? Sí. Bueno, mi maestro para mí es como mi propia vida. Mirá. Yo creo que gracias a él soy todo lo bueno que hay en mí, cualquier virtud que pueda llegar a tener es un resultado de las enseñanzas de mi maestro y de su ejemplo. Mis maestros para mí son el ejemplo vivo de las enseñanzas de Buda. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Más allá de lo que expresa a través de sus palabras, es poder ver que son un ejemplo vivo de lo que están enseñando. Mira, ¿cuáles son estas 4 verdades que mencionaste al comienzo, ¿no? Que serían como los principios fundamentales, ¿no?, del budismo? Bueno, la verdad del sufrimiento es la primera, de que la vida es sufrimiento. La verdad de las causas del sufrimiento, digamos, la verdad del origen, de dónde surge el sufrimiento. Luego está la verdad de la cesación, que implica que es posible que este sufrimiento lo podamos erradicar por completo. Y la verdad del camino, que muestra el camino para poder sobreponernos al sufrimiento. Mira, ¿y en qué momento sentís que estás de tu camino, Meli? ¿Cuándo siento que estoy en mi camino? ¿En qué momento sentís que estás de este camino, ¿no?, de tu vida? Siento que estoy en mi camino cuando puedo actuar, cuando puedo hablar y cuando puedo pensar alineada con los principios que aprendo de mis maestros, ¿no? En especial los 2 principios principales del budismo son la interdependencia y la compasión, ¿no? La interdependencia tiene que ver con comprender que ningún fenómeno existe por su propio lado, de manera independiente.
y que todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, cualquier pensamiento, palabra o acción con la que me involucre yo va a tener una incidencia en vos y en todos los demás. Entonces la interdependencia tiene que ver con comprender eso, y cuanto uno más entiende la interdependencia, más se enraiza la compasión en la mente. Y una nutre la otra. Claro, tal cual, permanentemente. Bueno, estamos compartiendo ese es mi maestro imágenes, bueno, unos paisajes increíbles, rostros llenos de sonrisas. ¿Cómo son tus días por allí? ¿Cómo es tu rutina? Un poco cómo está organizada tu vida. Bueno, yo me levanto muy temprano. Y bueno, cuando me levanto hago un poquito de ejercicio, hago yoga y luego hago mis prácticas de meditación. Muy temprano, ¿a qué hora? A ver. Depende. A ver, no podemos imaginar a veces cómo son. A ver, ahí estoy en una marcha días vegana. Ajá. Mira, depende el tiempo del año. Claro. Nosotros tenemos una época en la que hay monzón. ¿Qué sería eso? Y monzón es una época en la que llueve todo el tiempo, todos los días. Mirá. Entonces, en esa época yo digo que el moho se te mete en la cabeza. Claro. Entonces es muy difícil levantarse a las 5 de la mañana, como hago, por ejemplo, cuando es la primavera o el verano. 5 de la mañana arriba. Sí. Entre las 5 y las 6, 6 y media, por ahí es mi horario ideal de levantarme. Y también me voy a acostar temprano, por supuesto. Yo 9, 9 y media, como mucho las 10, como una abuelita, ya estoy en la cama. Muy bien. Y bueno, como te decía, me levanto temprano y hago un poco de yoga y meditación y desayuno algo nutritivo, estudio un poco y luego me voy a clase. Desde las 9 de la mañana hasta más o menos las 4 y media, 5 de la tarde. Y luego vuelvo a mi casa y varias veces a la semana tengo clase de tibetano. Estoy aprendiendo la lengua. ¿Complicada? A ver, cuando uno recién se encuentra con la lengua es complicada porque es como el chino mandarín, uno se encuentra con un sistema de símbolos completamente ajeno. Pero bueno, yo estoy expuesta a la lengua todos los días porque escucho a mis maestros y porque hay una comunidad de tibetanos, de refugiados muy grandes en Dharamsala, donde vivo yo. Entonces, bueno, uno se expone a la lengua y de a poquito se va habituando. Claro. Sí. Muy bien. Y una vez que terminan las clases, entonces, a media tarde, tipo 4 o 5. Y ahí vuelvo a mi casa, descanso un poquito, me hago un smoothie, un licuado bien potente. Muy bien, para continuar con un poco de energía para lo que resta. Sí. Y bueno, y tengo clase de tibetano y ceno y después saco a mi perra, Cristabela. La saco a dar una vueltita y después hago mis últimas meditaciones del día y ya me voy a dormir. Mira. Esa es mi rutina, más o menos de lunes a sábado. ¿Y cuáles serían tus mayores aprendizajes? A ver, que quieras compartir este tiempo que llevas entonces con esta filosofía de vida, con este camino que elegiste, Meli. Ay, qué pregunta. Mi mayor aprendizaje es que hay una salida para el sufrimiento que experimentamos. Que hay un camino para poder cesar completamente con el sufrimiento que experimentamos. No solamente en esta vida, sino más allá de esta vida. Y no solamente eso, sino que también existe una posibilidad de poder volverse un instrumento para que los demás también puedan ser libres de todo su sufrimiento. Claro. Entonces, creo que a mí el budismo... tomar contacto con mi propia finitud, tomar contacto con la conciencia de la muerte desde el budismo, me hizo darme cuenta de que no tengo tiempo que perder y que quiero darle a mi vida un propósito significativo y como te decía, como que trascienda también lo meramente temporal que tiene que ver con esta vida en particular. Y bueno, por eso decidí dedicarme al budismo y creo que mi mayor aprendizaje es ese, es que existe una salida para librarme de todo sufrimiento y para ayudar a otros a librarse de eso en el futuro. De hecho, estás en contacto con muchas personas en el mundo, ¿no? Con gente que llega a este lugar también con estas búsquedas, con estas necesidades, ¿no? Sí. Y también estás en contacto, haciendo contactos vía videollamadas, Skype, ¿sí o no? ¿Con eso también? Nosotros somos... ¿Haciendo tipo consultas y eso? ¿Decís con el budismo? Sí, o... con la psicología también. Bueno, sí, yo trabajo como psicóloga. Sí. Pero bueno, con mis compañeros, la verdad que tenemos una comunidad hermosa porque somos personas de todas partes del mundo, Vietnam, Australia, Europa, Latinoamérica, de todas partes del mundo. Y la verdad que convivir todos los días con una comunidad de personas afines
que comparten los mismos valores y que tienen las mismas aspiraciones de vida, es muy enriquecedor, muy nutritivo y muy necesario también. Así que estoy muy agradecida por haberlo encontrado. Sí, sin duda. ¿Hay algún mensaje que quieras compartir en este momento, en esta época del año también? Viste que estamos como comenzando el año, tiempo de verano, que a veces nos invita a repensarnos un poco. Creo que es primordial en cualquier momento de la historia de la humanidad, pero más en que podamos enfocarnos en el cultivo del amor y la compasión, en comprender que todo ser con que nos encontremos no quiere sufrir tanto como nosotros y que quiere ser feliz tanto como nosotros. Y que podamos, con nuestra presencia en el mundo, como dice su santidad el Dalai Lama, evitar dañar lo más posible y en los casos en que podamos beneficiar a los demás. Y que eso, más allá de lo que acontezca en nuestra vida, de los sucesos desafortunados y de los éxitos o las desventuras externas, nos va a dar un sentido de propósito profundo y también nos va a ayudar a alcanzar la paz, ¿no? El amor y la compasión nos brindan un gran sentido de tranquilidad interno que ninguna otra cosa puede traer, pero hay que experimentarlo por uno mismo. Cultivarlo. Sí, hay que cultivarlo todos los días, momento a momento. Es una cuestión de práctica y no de fe, como dice Thich Nhat Hanh. Es una cuestión de práctica, así que nunca hay que rendirse, porque la mente es impermanente y puede cambiar. Y bueno, en cualquier momento uno puede desarrollar cualquier cualidad que desee con el ejercicio de la práctica, ¿no? Y confiando en la capacidad que uno tiene como ser humano. Tenemos una capacidad inmensa como seres humanos. Muy bien, bueno, maravillosas tus palabras. Muchísimas gracias por todo lo que nos brindaste, por tu Juli. Tiempo, por favor, por brindarnos tu corazón y compartir tu historia y tu búsqueda, por favor. Gracias por invitarme, siempre es un placer verte. Gracias a todos los que estén escuchando, deseo que todos sean muy felices. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Bueno, realmente una gran historia. Hermosa la visita que tuvimos hoy, comenzando esta semana con este lunes tan bonito aquí en la mañana de Telediario Feral.